Pues hola, hola, ¿cómo están a todos? Yo la verdad es que estoy muy contento por venir y platicarles de un tema que sí es 100% mi área de expertise. La verdad es que tengo ya algunos años trabajando como consultor en algunas áreas, sobre todo en franquicias y en tema de desarrollo organizacional, pero para mí el tema de manejo de equipos de trabajo, de contratación, de recursos humanos, de desarrollo de talento humano, híjole, es algo que no solo me apasiona, sino que he descubierto también que es una de las mayores herramientas, una de las mayores ventajas que podemos obtener de una capacitación continua para hacer que nuestro negocio crezca. Y no solo que crezca, sino que se desarrolle de una manera óptima a través de ciertas herramientas que vamos a ver. Ya tuvieron a bien presentarme, la verdad es que Alejandro siempre me presenta muy bonito, muy padre, pero como soy tremendamente ególatra, les voy a platicar un poco de mí, porque quiero que tengamos un poquito de contexto y entendamos por qué es que hoy estamos platicando acerca de esto del ABC de la contratación o armando mi equipo de trabajo, que a final de cuentas es lo que estamos buscando. Sí, como ya les platicaron, soy director de desarrollo organizacional en Grupo Concepto, que es una empresa que tiene 32 años de estar trabajando con diversas herramientas de capacitación, de desarrollo de negocios, de franquicias. Obviamente yo esos 32 años no he estado completos, he estado solamente en una parte, ¿no? Pero he aprendido bastante a lo largo de los años que he podido yo trabajar como director de desarrollo organizacional y además en mi propia empresa, GDHO, justamente viendo este tema. Y me parece muy curioso que durante esta trayectoria se acercan para hacerme dos preguntas. La primera, ¿cuál es el mejor negocio en el que pueden invertir? Pero no es el tema de hoy. Y la segunda pregunta es, ¿cómo le hago para tener personal? ¿Cómo le hago para evitar la rotación de personal? ¿Cómo le hago para poder sortear estos obstáculos o retos que es el tener personal, tu equipo de trabajo, tener personas en las que puedas confiar y que puedan desarrollar el trabajo tan bien o mejor de lo que tú lo harías? Y es por eso que esta plática ha nacido de encontrar esta respuesta. Si bien quiero serles muy claro, el cómo contratar es algo tremendamente propio de cada organización. Sí, sí hay algunos elementos y sobre todo algunos elementos legales que se marcan en la Ley Federal de Trabajo aquí en México sobre cómo se debe de llevar esta contratación. Pero el asunto es que cuando tú estás armando tu equipo de trabajo, estás contratando, es como si estuvieras formando literalmente tu familia, ¿ok? Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿cómo es que yo debo buscar al trabajador, al colaborador ideal? Pues y este ejemplo lo uso mucho y no solo para esto, para otras cosas, pero es como si me preguntaran, oye, ¿cuál es la mejor novia para mí o la mejor pareja para mí? Pues bueno, es que eso depende de una serie de situaciones personales, emocionales, incluso situacionales que se tienen que responder antes de poder decirte cuál es el mejor trabajador o el mejor proceso para llevar una contratación para ti. Sin embargo, pues como les comento, sí hay algunos puntos que funcionan y que se deben de tener en cuenta. Ahora bien, otra cosa que les quiero decir, nosotros tenemos un concepto y eso sí quiero que sepan que es un tema 100% cultural en nuestro país e incluso yo creo que en nuestra región. Vemos a la contratación como el mero hecho de que, llega una persona, le pregunto cuánto quieres ganar y qué sabes hacer y ya, si me gustan las dos, tres respuestas que me dé, llega, lo doy de alta en el SAT, doy de alta su cuenta y le estoy pagando una nómina mensual o quincenal o semanal, como ustedes lo quieran manejar. El asunto es que el hecho de contratar es un proceso mucho más grande, mucho más complejo. No quiero usar la palabra difícil, sino complejo, porque como les comento, depende de varios puntos. Entonces, yo lo primero que quiero, me gustaría que se quedaran el día de hoy, uno de los primeros pensamientos que quiero que se queden el día de hoy, es que el llevar un proceso de contratación de personal no se refiere al mero hecho de darle de alta en algunas instituciones de gobierno y pagarle, no. El contratar el personal es un proceso mucho más complejo porque estamos trabajando con personas. No estás comprando maquinaria, no estás comprando materia prima, no, no, no. Estás tratando con personas. Y el asunto de trabajar con personas es que no solamente estás trabajando con el ser humano, estás trabajando con sus miedos, pero también con sus sueños, con sus objetivos, metas personales, situaciones completamente ajenas al trabajo o que en un principio podrán parecer ajenas al trabajo, pero que a final de cuentas sí afecta la relación que ustedes van teniendo con sus colaboradores y la manera en que se desempeñan.
Es por eso que hoy por hoy vamos a hablar más que de contratación, de la creación de equipos de trabajo. Porque la creación de equipos de trabajo es eso, adherir personas a nuestro esquema de trabajo, a nuestras instituciones, a nuestras organizaciones, que van a cumplir con un fin. Vamos a hablar un poco acerca de cómo armar este equipo de trabajo, cómo contratas, y ahí sí el tema de contratación de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. El hecho de poder saber a quién tengo que contratar o cómo contratarlo, saber cuál es el perfil más adecuado. Y justo eso, cómo saber que la persona que tengo enfrente es la ideal, la indicada para realizar el trabajo. ¿Ok? Y esto lo comento porque, insisto, en el momento en el que nosotros dejemos de pensar que la contratación de trabajo es, son dos o tres pasos medio conexos entre sí, es decir, que tienen cierta relación entre sí, y empecemos a entender que es un proceso continuo, que se lleva desde que la persona conoce nuestra oferta de empleo hasta que la persona termina su ciclo de inducción y empieza a sentirse parte de esa organización. Ahí es cuando podemos hablar que un proceso de contratación está completo. Hasta, hasta que la persona que yo decidí incluir en mi equipo de trabajo se siente literalmente como en casa. Y es que escuchamos mucho esta parte de, ay, somos aquí una familia y aquí nos ponemos la camiseta y aquí nos tratamos como si fuera nuestro segundo hogar. Sí, en teoría y en un mundo idóneo debería de verse así, ¿verdad? Pero lo cierto es que si nosotros no trabajamos en generar estos esquemas de acompañamiento, de trabajo, de capacitación, de escucha, de atención a nuestro trabajador, pues es muy difícil que nosotros podamos hablar de que el proceso de contratación se terminó en un 100%. Y aquí quiero que hagamos dos cosas. Quiero que empecemos a romper paradigmas. Los paradigmas no son más que ideas que nosotros tenemos arraigadas en un esquema personal y cultural que puede llegar a frenar nuestro crecimiento y desarrollo. Un paradigma lo que hace es detener nuestro crecimiento, porque nosotros tenemos que ser personas con la capacidad de abrir nuestra mente a nuevas opciones, ¿no? Y por lo mismo hoy les quiero venir a quitar dos paradigmas. El primero que quiero que nos quitemos es esta frase que nos ha costado tanto como empresarios y emprendedores. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Y es aquí donde voy a empezar a pedirles que participen. Ok, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, va. Entonces quiero que me digan, o sea, levanten la mano, pónganme yo ahí en el chat. ¿Cuántos de ustedes se pueden clonar? En serio, ¿cuántos de ustedes pueden clonarse? O sea, ¿cuántos de ustedes pueden en este momento hacer un esfuerzo sobrehumano y ¡pum! Aparece otro Fernando, o otra Rosalba, o otro Mauricio, otro Daniel, otro de ustedes? Otros 2, 3, 4, 5, 18, 25, los que sean. Bueno, hoy sí me contestó alguien. Sin ninguno. Siempre me espero a ver algún día que alguien me diga que se puede clonar, pero no exactamente, ninguno de aquí nos podemos clonar. ¿Cuál es el problema de esta frase? Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Pues por supuesto que nosotros podemos ir y hacer las cosas y ser tremendamente obsesivos y perfeccionistas y no salir de esa actividad hasta que salga bien. Pero el problema es que si nosotros no tenemos un equipo de trabajo y no nos podemos clonar, el trabajo nos empieza a absorber y dejamos de poner atención en lo que es importante. Si tú, como emprendedor o empresario, estás atrapado en la operación de tu negocio, yo sé que esto es algo que todo el mundo les dice y tú te quedas nada más con, bueno, sí, ya sé que tengo que salir de la operación, entonces, ¿cómo lo hago? ¿No? Parece un chiste mal contado 10,000 veces. Yo ya sé que tengo que despegarme de la operación, pero ¿cómo lo hago? Bueno, hoy lo vamos a ver. Pero ese es el asunto. Si tú no te despegas de la operación, si tú no te quitas esta idea, rompes este paradigma de tengo que hacerlo yo porque si no va a salir mal, jamás vas a crecer. Y hoy, en conjunto con la CDESU, con nuestra empresa, con la Cámara de Comercio, con muchas instituciones, justamente es lo que estamos buscando, que ustedes y sus empresas tengan un crecimiento profesional, personal, empresarial. Vamos a seguir con este tema. Y el segundo punto, el segundo paradigma que quiero romper es esta frase tan cliché de
El cliente es lo más importante en una organización. El cliente es lo más importante para una empresa o para un negocio. O irnos a los extremos. No, es que somos muy poéticos y así con una idea tremendamente social dirigida hacia el crecimiento profesional de nuestros colaboradores. Y yo quiero decir que el colaborador es lo más importante. O una tercera opción, que yo diga y que me convenza a mí mismo que no, que lo más importante son las cabezas de un equipo de trabajo, los líderes. Les voy a ser muy sincero. Ninguna de las tres ideas es correcta. Y lo hemos visto nosotros en estos años de trabajo, en restaurantes, en fábricas, en recolección de residuos, oficinas, servicios, en todos lados. Si nosotros no comenzamos a entender qué es lo importante en la relación de trabajo, si nosotros no dejamos esta idea de que o el cliente o el trabajador o el líder es lo más importante, no vamos a poder gestionar bien nuestras relaciones laborales. Les voy a decir el secreto y me voy a adelantar un poco. No digo que sea la clave de total éxito empresarial porque habrá muchas, pero una de las claves del manejo de personal es entender que lo más importante no son los individuos, sino las relaciones que se van formando entre ellos, ¿ok? Para mí lo más importante es que todos estemos en comunicación, que todos estemos en entendimiento, que el ambiente sea sano, que sea colaborativo y que no descuidemos a ninguna de las tres partes, ni al trabajador, ni a los líderes, ni al cliente. Hoy lo que vamos a ver sobre todo es enfocado en el cuidado de nuestros colaboradores. Ya después podremos platicar y trabajar sobre los otros dos. Pero entonces entendiendo esto, que hay que nosotros empezar a delegar y quitarnos esta idea de que si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo y empecemos a cuidar las relaciones que hay entre todos los participantes de nuestro equipo de trabajo, de nuestro esquema laboral y de nuestro esquema profesional, vamos a poder empezar a platicar sobre un crecimiento real. Y para esto debemos de pensar en algunas cosas. Y no quiero que se me desesperen. De verdad sí vamos a ver el tema de contratación, pero es lo que les platico. Hay que tener un entendimiento 360 de la situación. Y antes de que yo pueda empezar a contratar, pues tengo que empezar a trabajar de manera interna pues, para que la persona que llegue a trabajar en mi empresa, en mi área, en mi emprendimiento, pues sí sepa o tenga una estructura que le permita trabajar y no solo sea una fuga de dinero y de capital como a veces nos pasa. Pero entonces yo lo que les pido como segunda tarea del día, romper paradigmas y ahora comenzar a crear nuevos esquemas, nuevos pensamientos. Empecemos a entender y a trabajar en estrategias sobre la mejor manera de poder delegar. Y esto es el hecho de poder lograr que la persona a la que yo le estoy otorgando mi confianza, a la que le estoy entregando parte de mi ser o de lo que sería un sueño para mí es que mi empresa funcione, ¿cómo logro que esa persona trabaje mejor de lo que yo lo haría? Porque el hecho de contratar a una persona no es para que él haga el trabajo exactamente como yo lo haría, es para que lo haga todavía mejor. Y les voy a decir aquí otro secreto que he notado que nuestros clientes a los que mejor les va, lo entienden y lo hacen y lo viven y lo experimentan. Contratan personal no pensando en si ellos harían esa tarea mejor. Contratan personal pensando en que el personal sea la mejor versión de ellos mismos y que el trabajo que hagan lo hagan mejor que nadie, ¿ok? Entonces, empecemos a trabajar en estas estrategias para que el personal que llegue a laborar a mi organización no solamente haga un buen trabajo, haga un trabajo excepcional, se sienta comprometido con las actividades que vamos a realizar y efectivamente funcione como un colaborador, alguien que colabora y no alguien que nos esté frenando. Hay que empezar a definir algunas situaciones y lo primero que es un equipo de trabajo, porque déjenme decirles algo, a veces nos confundimos y pensamos que un equipo de trabajo es lo mismo que una serie o un grupo de personas trabajando al mismo tiempo en un lugar. Y no, bueno, claro que este es uno de los elementos, pero el hecho de que nosotros estemos hablando de equipo de trabajo no solamente significa de personas ahí haciendo cosas al azar al mismo tiempo, no. Estamos hablando cuando nos referimos a un equipo de trabajo, a un grupo de personas con una meta en común. Se los platicaba hace unos momentos y se los repito ahorita. Una meta en común. Es decir, que todos estén trabajando con el mismo objetivo y las mismas metas. ¿Ok?
Si nuestra meta es hacer que la empresa crezca, pues que todos nuestros colaboradores estén comprometidos en que esa meta se cumpla. Combinar la experiencia y el conocimiento con el esfuerzo coordinado. Es decir, para que haya un equipo de trabajo, tiene que haber conocimiento y experiencia en la tarea que nosotros estamos realizando, pero también tiene que haber una persona que pueda liderar este esfuerzo, ¿no? Una persona que pueda coordinar las actividades. Y la siguiente característica para considerar un grupo, eh, un grupo o un equipo o no un grupo de trabajo, un equipo y no un grupo de trabajo, es el tener una comunicación efectiva y asertiva. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda comunicar lo que quiero de manera clara, que pueda comunicar las cosas que no se están haciendo bien y corregirlas de manera clara, directa y a tiempo, ¿ok? Comunicación, asertividad. Y aquí es donde vamos encontrando algunos puntos sobre la contratación de personal. Nosotros al momento de hablar de contratación de personal hablamos de algunas etapas, ¿no? El tema de reclutamiento, el tema de selección, la mera contratación, la inducción y la adaptación al equipo de trabajo. Bueno, al momento de yo estar realizando esta planeación en la contratación de personal, debo de responder a estas preguntas. ¿Cuáles son mis metas en común? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Qué necesito que la gente que llegue a mi equipo de trabajo sepa? ¿Qué es lo que yo necesito que ellos aprendan y cuál es el conocimiento que yo les puedo dar? Porque hay que ser muy claros. Hay algunas cosas que por más que nosotros intentemos capacitar, es muy complicado que la persona se apropie y empiece a vivirlo, ¿no? O empiece a poderlo desarrollar. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos enseñar casi cualquier proceso productivo si no es muy técnico. Si es muy técnico, pues sí tiene que haber un proceso de educación formal que se llama licenciatura o técnico superior universitario, como lo que queramos ver. Pero hay elementos de la producción que sí, por supuesto, que podemos enseñar. Ejemplo, yo me dedico a hacer pasteles y uso el ejemplo de pasteles porque pues es algo que todos, si bien no hacemos, a lo mejor por lo menos hemos visto a alguien que lo hace, ¿no? Pero hacer pasteles. Yo le puedo enseñar a una persona exactamente qué cantidad de harina debe de usar. Lo puedo llevar hasta en un recetario, en un manual. Yo le puedo enseñar a una persona cómo debe de batir, cuánto tiempo debe de batir. Yo le puedo enseñar a una persona a cuántos huevos, cuánto azúcar, todo esto, ¿no? Todo el proceso productivo. Pero no le puedo enseñar a una persona, es muy complicado que esa persona lo aprenda, a elementos como trabajo en equipo, como responsabilidad, como liderar un grupo de trabajo, como el compromiso, como, ¿saben? Estos elementos que se les conoce como soft skill. Entonces, al momento de empezar un proceso, un esquema de contratación, debo de estar muy claro qué es lo que necesito de la persona. Si necesito que la persona tenga una formación formal, teórica y práctica, es decir, que tenga alguna licenciatura o alguna certificación que yo, por el tiempo y el esfuerzo que refiere capacitar a esa persona en esa área, no le puede dar. Es decir, por ejemplo, yo no voy a poder darle la carrera a una persona en ingeniería química. Eso tiene que llegarlo sabiendo ya, eso tiene que ser una carrera y algunos elementos que se requieren, ¿no? Para que se pueda llevar el esquema de trabajo de una manera óptima. Pero si yo necesito que en este ingeniero químico se aprenda alguna fórmula que nosotros utilizamos, pues eso sí lo puedo capacitar, por supuesto. Vamos planeando. Yo necesito una persona que esté liderando el equipo de trabajo, pues yo no le puedo enseñar lo que es la empatía, no le puedo enseñar lo que es la asertividad, no le puedo enseñar lo que es el apreciar el trabajo en equipo. Por supuesto que podemos reforzar estos temas de actitud y de personalidad, pero no se los podemos inculcar, ¿ok? Más adelante vamos a ver este tema mucho más a fondo. Y justamente empecemos a trabajar sobre las características de los equipos de trabajo. Un equipo de trabajo tiene que tener interdependencia, es decir, para que nosotros consideremos que es un equipo de trabajo, tiene que haber una conexión entre todos los miembros. Yo debo de entender que si al de enfrente de mi equipo de trabajo, si a mi compañero le va bien y hace bien su trabajo y si el resultado es el indicado y el óptimo, a mí me va a ir bien y viceversa. No podemos hablar de un equipo de trabajo, de una empresa, de una organización, de un emprendimiento, si no hablo de interdependencia. Debemos tener esos objetivos compartidos que ya lo vimos antes, hace una diapositiva atrás. Debemos entender cuáles son nuestros roles
los roles no son lo mismo que el puesto o que el nivel jerárquico o que la tarea. El rol es justamente la combinación de todos estos elementos. Saber qué hago, dónde lo hago, cómo, con quién lo hago y de qué equipo de trabajo y qué personas me puedo apoyar yo y quién se apoya de mí. Si nosotros no tenemos esta planeación previa, no estamos hablando de un proceso de contratación, estamos hablando de un proceso de autosabotaje y eso no lo queremos. Comunicación efectiva, que es lo que platicábamos, ser claros y asertivos. Colaboración, entender justo que mis resultados dependen del trabajo del de al lado y el de al lado del mío, y de diversidad de habilidades. A mí no me sirven de nada tener un cuarto lleno de cerebritos y gente súper lista si no se saben coordinar entre ellos y solo son expertos en un tema. Yo necesito tener un grupo plural y enriquecido que me pueda resolver cualquier situación en el momento. Y eso solo se logra teniendo diversidad de las habilidades. A lo mejor tú, Juan Pérez, eres buenísimo en el manejo de la contabilidad y yo soy una papa para eso, soy un tronco, pero yo soy buenísimo en el tema de administración, que no es lo mismo, administración de proyectos, por ejemplo. Bueno, entonces ya podemos ahí hablar que tenemos un equipo de trabajo si estos dos individuos se empiezan a generar interdependencia, colaboración, compartir objetivos, roles definidos y comunicación. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque esto me permite alcanzar una amplia gama de habilidades que yo de manera individual no podría tener. Si yo no comparto un equipo de trabajo, pues no puedo creer que puedo ser un todólogo y resolver cada una de las partes por mí mismo. A lo mejor en un principio, por supuesto que lo puedo hacer, pero el problema es que mientras más creces, más situaciones se presentan en donde a lo mejor tu habilidad no va a ser suficiente para resolver. Te permite alcanzar una creatividad y solución de problemas. Esto que dicen que dos cabezas piensan mejor que una, sí, mientras estén bien coordinadas. Si están andando como gallinas sin cabeza y todos están trabajando por su lado, por supuesto que no va a servir. Pero si hay un líder que permita fluir esta creatividad y encontrar soluciones innovadoras, híjole, es un equipo de trabajo de alto desempeño y muy valioso. Mejora la toma de decisiones por lo mismo, empiezo a tener muchísimos más puntos de vista, muchos más. Empezamos a ser más objetivos y responsabilidad compartida. Eh, si nosotros compartimos la responsabilidad de nuestras acciones o sobre todo del alcance o de poder lograr esos objetivos o metas, es mucho más fácil llevar la tarea y alcanzar el éxito. Yo quiero que me digan otra vez, respóndanme cuántos de ustedes creen que podrían cargar un refrigerador solos, ¿no? Yo creo que ninguno. Si alguien aquí puede cargar un refrigerador solo, pues me va a sorprender muchísimo y le voy a pedir que me lo enseñe. Pero, ¿cuántos de ustedes pueden levantar el mismo refrigerador apoyarnos de cuatro, tres personas, ¿no? O dos personas, pues es mucho más fácil. Es lo mismo con las metas. Empecemos a alcanzar nuestras metas compartiendo esta responsabilidad y este compromiso con nuestro equipo de trabajo. Ahora bien, hablemos de las etapas de la formación de equipo de trabajo. Para poder hablar de esta formación, tenemos que empezar a platicar sobre algunos temas. El asunto de formar el equipo de trabajo, pues suena muy lógico, ¿no? El tema de la normalización, y más adelante lo vamos a ver, no se preocupe. El tema de la normalización es cuando ya nosotros empezamos a tener dudas sobre qué se refiere la normalización, a qué se refiere la tormenta y a qué se refiere el desempeño y el cierre. Claro está, ¿no? Todos queremos saber a qué se refiere la formación de equipo de trabajo. Busco dos, tres personas con las que medio me lleve bien, medio me parezcan simpáticas, medio sepan hacer las cosas y ya vénganse para acá, yo les enseño cómo hacer su trabajo. Pero bueno, vamos a ver que realmente esto es muchísimo más complicado que eso, o más complejo, ¿no? En este asunto de la formación es cuando nosotros ponemos las cartas sobre la mesa, cuando nosotros realizamos un profundo análisis sobre el cómo estamos haciendo las cosas y el qué estamos necesitando para nosotros poder trabajar. Y aquí es donde también les voy a dejar una tarea más. Esta es una guía, ¿eh? Y les voy a decir algo, es un secreto que si mi jefa me escucha se va a enojar un poco, pero para eso me trajeron. Esto que vamos a hacer hoy, o de esto que vamos a platicar,
Es la manera en la que nosotros en Grupo Concepto damos consultoría en tema de desarrollo organizacional. Y les voy a ser muy franco, esta asesoría no es barata, es bastante cariñosa, muy carita. Entonces, les voy a pedir el enorme favor de que lo aprovechen y anoten. Y estas cosas que les estoy dejando como tareas, las hagan, realmente las tomen en cuenta. Yo no les vengo aquí a dar un discurso prefabricado nada más porque sí, y les aseguro que si fuera así, la CEDESU ya no me hubiera invitado a platicar con ustedes, por supuesto que no. Entonces, por favor, intenten de manera interna responder estas preguntas para la planeación, no solamente de contratación, en general. ¿Qué hacemos? Respondan esa pregunta, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Respondan si alguien más puede hacerlo. Y no solamente en el mercado como competencia, sino respóndanse si es posible que esa actividad que ustedes están haciendo en este momento puedan delegarla en alguien más, es decir, contratar a alguien más para que la realice. Y hay cosas que no siempre se pueden ni se deben de delegar, dependiendo del momento en el que estamos. Les voy a dar un ejemplo y este es un ejemplo personal. Nosotros en la empresa llevamos para algunos clientes, pocos ya, por el nivel de responsabilidad que les voy a platicar ahorita, el servicio de hosting. Es decir, toda su información digital, sus páginas, sus correos, están alojadas en nuestros servidores, ¿ok? Y esa es una tarea que requiere una necesidad de guardar la información de manera confidencial, una necesidad de confidencialidad y de responsabilidad muy grande. Y es por lo mismo que nosotros a lo largo de nuestros años trabajando este servicio, decidimos y tomamos la información, la decisión de que solo dos personas tienen acceso a los servidores. El encargado del departamento y la dirección general. Solamente esas dos personas tienen acceso a los servidores y a las contraseñas y a toda la información. Nosotros entendimos en nuestro esquema de trabajo que no podemos delegar esa actividad por una necesidad de confidencialidad. A lo mejor si esa área fuera mucho más grande, pues sí tendríamos que contratar a alguien y llevar otros esquemas, pero por el momento nosotros tomamos esa decisión. Así para ustedes habrá tareas que nadie más pueda hacer y será muy válido. A lo mejor yo en este momento no puedo o no tengo la infraestructura para poder darle el control financiero de mis cuentas bancarias, de pagos a un colaborador. Pues bueno, habrá un momento para eso, pero si yo en este instante no estoy preparado para eso, también lo debo de entender. Ahora, por el contrario, hay actividades que no requieren que ustedes estén, que no requiere que ustedes las hagan. ¿Cuáles son? Pregúntenselo y empiecen a investigar de manera interna. Y es aquí donde nosotros justamente debemos de dejar nuestro ego a un lado y entender justamente que en muy pocas situaciones esto es diferente, ¿no? Pero nadie es indispensable, salvo situaciones muy certeras, pero nadie es indispensable, ¿ok? Ni nosotros mismos en ciertas cosas. Sobre todo en los esquemas o en temas de producción y operativos, ¿eh? No somos indispensables. Dejemos el ego a un lado. Casi cualquier persona bien capacitada puede hacer el trabajo mientras haya ciertos elementos que le permitan realizarlo, ¿no? Y sobre todo que casi actividad puede ser delegada. Entonces aquí es donde tenemos que tener estos puntos. Definir nuestros objetivos de manera clara, identificar cuáles son las habilidades que necesito, poder seleccionar las actividades que puedo yo delegar, seleccionar los miembros de trabajo, generar estos roles y responsabilidades claros, es decir, definir qué es lo que hace cada quien, cómo, cuándo, por qué y con quién, y empezar a desarrollar relaciones, ¿no? Empezar a generar relaciones entre nuestro equipo de trabajo que les permita colaborar. Esto no es tan complejo como suena. No necesito yo tener una actividad diaria de cohesión de equipo de trabajo, ni yo llevarme a mi equipo de trabajo a un retiro espiritual de quién sabe cuántos días. No, lo cierto es que nosotros somos seres sociales y que tenemos la capacidad y la facilidad para que podamos formar estos esquemas sociales y estos grupos de trabajo y estos equipos de trabajo.
Sin embargo, si no contamos con un líder que nos permita regular estas relaciones y estos grupos, pues bueno, vamos a caer en el caos. Lo siguiente es la normalización, es decir, establecer normas claras. Ya sabemos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, con quién lo queremos hacer, qué necesitamos, todo esto. Pues bueno, empecemos a diseñar las normas del juego. Empecemos a ver qué son los sí, cuáles son los rotundos no, cuáles son los elementos negociables y, no los, y los no negociables. Esto es importante porque es justo lo que les platicaba. Les permite regular las relaciones de trabajo. Si yo no tengo una normalización, unas políticas de personal, un reglamento interno de trabajo, no puedo regular la manera en la que mis colaboradores trabajan, participan, hablan y se llevan entre ellos, ¿no? Hay algunas cosas en las que yo no puedo intervenir, yo no puedo intervenir, no puedo controlar si una persona se lleva bien con otra o no, ¿verdad? Yo no puedo controlar el estado de ánimo en el que la gente viene, por supuesto que no, pero sí puedo controlar algunas cosas como normas de convivencia. A ver, como norma de convivencia, y esto es un ejemplo muy burdo, ¿no? El hecho de no digan groserías en la oficina. A ver, ¿qué te afecta si digo yo o no groserías en la oficina? Por supuesto que no me afecta si trabajas o no bien, pero mira, si yo no sé si vienes de malas o no, y de repente te hablo tantito más feo de lo que tú puedes aguantar y se arma un pleito, pues eso sí me afecta. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? No sé, no les quiero decir que hagamos que nuestros centros de trabajo parezcan kinders, no, por supuesto que no, pero sí demos paso a un correcto entendimiento, a una armonía y cohesión grupal. Después viene el tema de la tormenta. Todos los equipos de trabajo, no importa qué pase, van a tener un instante, un momento, una situación que rompa con la calma. Cuando estamos hablando de formación de equipos de trabajo, esto es inevitable. Cuando estamos trabajando en nuevos equipos de trabajo, esto va a pasar sí o sí. Porque les platicaba en un inicio, somos personas, tenemos nuestros propios metas, sueños, pero también nuestros propios días, nuestras propias situaciones, nuestra propia manera de ver la vida, nuestra propia opinión. En algún momento va a llegar una actividad, un problema, una situación, una tarea en la que no concordemos. Y en algún momento va a haber conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento nos vamos a pelear. A ver, si hasta con nuestros amigos nos peleamos, hasta con nuestra novia nos peleamos, con tu familia, ¿no? En algún momento tienes algún problema, ¿tú no crees que va a ser posible que suceda en un área de trabajo en donde la única relación que nosotros tenemos es completamente laboral? Por supuesto que sí, en algún momento vamos a tener un conflicto, pero déjenme decirles algo. Este conflicto, este momento de la tormenta, es el punto clave en donde nosotros podemos empezar a fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, ¿ok? No hay momento en donde estamos a nuestros sentimientos a más flor de piel, en donde sentimos más vulnerabilidad que cuando estamos atravesando un conflicto en nuestra área de trabajo. Y es justo ahí donde podemos empezar a entrelazar las relaciones laborales, ¿ok? Y es este asunto de poder identificar el momento adecuado para poder generar esa cohesión, sí es una responsabilidad que debe de tomar el puesto de liderazgo algún gerente, algún líder de área, o en este caso la mayoría de ustedes, ustedes mismos, ¿no? Poder identificar en qué momento nosotros tenemos que intervenir para poder solucionar el problema de manera adecuada y dos, para poder hacer esta unión en el grupo. Y para esto es necesario hacer algunas cosas. Primero, fomentar la comunicación. Y no solamente es saber cómo te fue, cumpliste con el reporte, tal cosa, no. ¿Hiciste la tarea? ¿Cómo te fue en esa actividad? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué sientes que te faltó? ¿Sientes que se puede hacer de alguna otra manera? Va, sí, no, tal cual. Que te digan las cosas claras. ¿Cómo está funcionando el equipo de trabajo? Bien, mal, ¿por qué? ¿Cuáles son los puntos en los que podemos fortalecernos? Comunicación clara. No solamente interesarlos por la actividad, sino por la persona que realiza esa actividad. Y es aquí donde algunos empresarios y emprendedores a veces tienen una forma un poco antigua de ver las cosas, ¿no? El típico, ay, ¿por qué tengo que hacer eso si ya le estoy pagando que no es suficiente?
Bueno, lo puedes hacer así, por supuesto que sí, pero si lo haces de esa manera, te va a pasar lo que al otro 80% o 90% de los negocios en Querétaro, en México, y me atrevo a decir que en el mundo. Una rotación de personal impresionante y una dificultad para contratar personal tremenda. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros trabajadores, por supuesto que sí, como de todos los integrantes de este esquema, líderes, clientes y trabajadores, colaboradores. Si nosotros no nos empezamos a interesar en la persona más que en la actividad, no vamos a lograr tener un ambiente de trabajo que nos permita generar y fomentar la comunicación. Debemos, siguiente punto, facilitar o dar las herramientas para facilitar la resolución de conflictos. Es decir, yo como líder de este equipo de trabajo, de esta empresa, de la organización o emprendimiento, tengo que facilitar y fomentar la resolución de estos problemas y no fomentar los problemas, no hacerlos más grandes. Híjole, les va a sorprender, o a lo mejor no, pero no les quiero platicar la cantidad de personas que nosotros hemos visto que según ellos están resolviendo el problema porque llegan con una actitud súper altiva y grosera, porque llegan de una manera muy violenta, pero sienten ellos que son Juan Camaney y que tienen el completo orden, total control de la situación, porque gritan mucho y hablan muy golpeado. Eso no sirve. El facilitar la resolución de conflictos significa poder generar un ambiente sano y un ambiente organizado aún en los momentos más complicados. Significa poder darle la completa confianza a nuestros colaboradores de que ellos pueden resolver el problema y sobre todo el soporte, que ellos sientan que si no tienen estas herramientas, yo como líder se las puedo ofrecer. Y esto también lo vemos en el momento de la contratación. Si el candidato al puesto llega y ve que nosotros no tenemos un control total sobre la situación, es decir, que ellos van a entrar en un ambiente de trabajo distópico y desordenado, ¿ustedes creen que se va a quedar? ¿Ustedes creen o a ustedes les gustaría llegar a un ambiente de trabajo en donde todo es un caos, todos se llevan mal entre ellos y a la menor provocación hay un pleito? Por supuesto que no, nadie se va a querer quedar en un ambiente así, ni siquiera en un ambiente social informal que no sea de trabajo, nos gusta sentir el desorden. Entonces empecemos a ser agentes de cambio, esta famosa palabra agente de cambio, pero también empecemos a ser agentes de inducción del personal y agentes o individuos que resuelvan o que puedan ofrecer estos conductos, estos ambientes que favorezcan la resolución de conflictos. Establecer normas de comportamiento, esto ya lo platicamos. Desarrollar habilidades de comunicación también. Y aquí vienen unas dos cosas importantes. Monitorizar el progreso y promover el respeto mutuo. Monitorizar el progreso se refiere a que si bien yo no estoy haciendo la actividad, sí estoy verificando que se cumpla, ¿ok? Un político ruso que ahorita no está muy bien visto, Stanley, tenía esta famosa frase que, si bien mal o mal como nos caiga Stanley, la verdad es que tenía razón, ¿no? Confía pero verifica. Confía en tu personal y confía en que el personal va a hacer la actividad de manera adecuada, pero verifica que lo están haciendo. Verificar no se refiere a que yo me vaya a quedar ahí sentado viendo con lupa y lápiz si están haciendo bien las cosas. No, verificar es justamente eso, verificar, no realizar. Poder controlar o tener un control y registro de los resultados y de esa manera yo poder decidir si la actividad estuvo bien llevada o no. Y es lo mismo con un proceso de contratación, ¿ok? De las personas que yo necesito, de los puestos de trabajo, plantilla de trabajo que tengo yo, ¿cuántos puestos están vacantes? ¿Y por qué están vacantes? De las personas que yo entrevisto, ¿cuántos vuelven siguiendo el proceso de contratación? ¿Y cuántos no vuelven y por qué? ¿Ok? Y una vez que ya tenemos esta parte, la revisión de desempeño, el establecimiento de relaciones a través de la resolución de conflictos, o sea, la tormenta, la normalización, es decir, el establecer normas que puedan controlar o regular el ambiente de trabajo y la formación del equipo de trabajo, podemos hablar del cierre, que es el hecho de poder estar seguros que la persona ya llevó ese proceso de inducción y de nosotros al momento de llevar cualquier proceso social debemos hablar de un proceso de duelo. El duelo es este proceso por el cual yo acepto las situaciones que no puedo controlar precisamente, ¿no?
Nosotros entendemos como duelo el hecho de, ay, se murió un familiar y llevo un proceso de duelo para aceptar que ya no está. Ay, terminé, me divorcié, pues bueno, llevo un proceso para aceptar que esa situación me la puedo cambiar y que la persona no está conmigo. Me despidieron, pues bueno, tengo que llevar un proceso de duelo para aceptar que ya no cumplo un rol en la empresa en la que estaba. Hay un proceso de duelo que rara vez se considera en nuestros esquemas laborales. Al momento de nosotros integrarnos a una nueva empresa, llevamos un proceso de adaptación y de duelo. Uno, porque abandonamos un ambiente de trabajo previo, si no es mi primer trabajo, ¿no? Pero bueno, en muchos casos no lo es. Si yo renuncié o me despidieron y estoy entrando a una nueva empresa, te hayan tratado bien o mal el anterior, siempre está el factor nostalgia. Hay un factor de duelo porque yo estoy integrándome a un grupo social que no me conoce. Y el hecho de integrarme a un grupo social que no me conoce significa empezar a trabajar en mis relaciones sociales. Y eso es complicado. Yo no sé si sepan ustedes por qué es tan difícil controlar el miedo a conocer nuevas personas. Hay quienes lo manejan muy bien, pero el grueso de la población tiene miedo o le genera mucho conflicto el conocer nuevas personas, el hacer el ridículo, el que no encajen. Y eso pasa también en nuestros grupos de trabajo. Explicación rápida, a nosotros nos da mucho miedo este tema de llegar a nuevos espacios sociales por un tema evolutivo. Antes Fernando de las Cavernas llegaba al grupo de cavernícolas y de repente hacía algo que al grupo no le gustaba y me sacaban de la cueva en la que vivíamos, pues ¿qué es lo que le va a pasar a Fernando Primitivo? Se va a morir de hambre y me va a comer un tigre de Bengala. Es lo mismo aquí. Nosotros sabemos que si no hacemos match con nuestro equipo de trabajo nuevo al que estamos integrándonos, pues nos van a sacar de ese grupo y voy a perder mi empleo y voy a tener una serie de problemas que no quiero. Entonces, el que mi colaborador se sienta parte de este equipo de trabajo es clave para yo poder decir que cerré mi proceso de contratación. Ya hablamos de poder responder estas preguntas de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y si alguien más puede hacerlo. Voy a adelantar un poquito. Y justo les quiero decir esta frase que es importante que nosotros entendamos a la perfección. Ya hablamos de la frase de Stanley de confía pero verifica. Bueno, recuerden esto. Nosotros podemos delegar la actividad que queramos, pero la responsabilidad de que las cosas salgan bien sigue siendo nuestra. ¿Y por qué les digo esto? No, no es para que se espanten ni me digan, no, pues yo mejor me contrato si de todas maneras es mi culpa si las cosas no salen bien. No, por supuesto que no. Les digo esto porque si bien nuestro objetivo es poder delegar las actividades y contratar gente que haga bien las cosas, nuestra responsabilidad es poderles dar todas las herramientas para que realicen bien su trabajo y no dejarlos solos, que es lo que muchas veces nos pasa. Contratamos a la primera persona que se nos cruce, le damos el mandil y le decimos, ahí ten la comanda y ponte a trabajar, ¿no? Tenía un profesor en la universidad que nos decía que nuestro proceso de contratación más común es mandar a llamar a la persona, preguntarle si respira, si sabe pararse y sentarse y darle el puesto de trabajo si las dos respuestas son sí, ¿no? A veces nada más con que respire ya estamos contratando. Y el problema es que no estamos cuidando que la persona sea la indicada para el puesto. Vamos con el siguiente tema. Vamos a adelantarnos un poquito porque si no nos va a comer el tiempo, esta plática está un poco larga. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos empezar a definir roles y responsabilidades? Pues justamente el pensar en qué objetivos tengo y qué objetivos y responsabilidades va a tener la persona, bueno, o el puesto de manera individual y colectiva, qué habilidades requiere en mi equipo de trabajo, requiere una persona que tenga capacidad de liderazgo, requiere una persona, y ojo, habilidad no es lo mismo que conocimiento, ¿eh? El conocimiento es algo que se puede adquirir de manera 100% teórica. La habilidad es un tema que se adquiere con la práctica. Nosotros somos hábiles al momento de negociar con una persona porque ya hemos llevado procesos de negociación. Nosotros somos hábiles al momento de realizar un trabajo mecánico porque ya lo hemos llevado antes. Si nosotros empezamos a contratar por el conocimiento que la gente pueda adquirir o que ya haya adquirido, pues estamos incurriendo en una grave falta, ¿no? Si nosotros podemos entregarles ese conocimiento, adelante, hagámoslo.
pero empecemos a trabajar en poder encontrar personas con habilidades blandas y sobre todo con habilidades que sea complicada que yo les pueda ofrecer, ¿ok? Por ejemplo, una habilidad es sentido de urgencia. ¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos de sentido de urgencia? Pues al hecho de saber cuáles son las necesidades urgentes que tiene nuestro equipo de trabajo o nuestra empresa, ¿ok? Y todo el mundo busca en un trabajador sentido de urgencia y sentido común. Pero es muy complicado que nosotros le podamos ofrecer estas habilidades o cómo adquirir estas habilidades a nuestro personal si no es intrínseco de la persona, si no lo trae consigo. Entonces, lo que debemos de hacer es empezar a identificar cuáles son las habilidades que requiero que tenga mi equipo de trabajo y qué habilidades le puedo dar yo o qué conocimiento y capacitación le puedo dar yo y cuáles no. El tema de la documentación es bien importante en esta planeación para poder pasar al tema de contratación del personal. Definir con claridad la estructura de los roles, y esto se refiere a un organigrama. Ahora sí, por favor, todos levanten la mano y participen. Todos, todos, todos. Somos 18, mínimo unos 15 quiero participando. Levanten la mano quienes de ustedes tienen un organigrama, o sea, escrito. O sea, no necesito que esté en papel y lápiz, pero sí por lo menos en un archivo. Levanten la mano, pongan yo. ¿Cuántos de ustedes tienen un organigrama ya establecido? Uno. ¿Nada más uno tiene un organigrama? Dos. Ok, dos tienen organigrama. Los otros 16 supongo que de plano no, ¿verdad? Bueno, les voy a decir algo. El organigrama nos permite dar certeza a quién hace qué y cómo. Entonces, los que pusieron que no o no pusieron nada, empecemos a trabajar en un organigrama. ¿Cómo se trabaja en un organigrama? Justamente entendiendo eso. ¿Cuáles son los puestos de responsabilidad? ¿Qué hace cada puesto? ¿Y qué capital o qué requerimiento de equipo de trabajo requiere cada área? Es decir, yo ya sé que en mi empresa que vende pasteles tengo que tener un área de producción porque nosotros estamos horneando y tal cosa, pues bueno, evidentemente esa área de producción necesitará tener un líder. ¿Quién es el líder de esa área? Pues bueno, dependiendo de cómo lo quieran llamar, pero supongamos que el chef. ¿Qué necesita el chef para poder hacer su trabajo? Pues cocineros. ¿Cómo es el organigrama? Pues evidentemente, yo, dueño del emprendimiento de empresa, chef, cocinero. Les comento que esta parte no es difícil, pero sí es tediosa o sí es pesada, puede verse pesada, porque requiere de un esfuerzo de autointrospección y sobre todo identificación dentro de nuestras empresas, que pues obviamente no es fácil y sobre todo no es rápido. La empresa debe estar en constante evolución y nosotros debemos de poder tener registro de esa evolución, es decir, cómo es que hacemos las cosas y por qué las hacemos. Y debemos de realizar algunas revisiones periódicas de los roles y responsabilidades. Es decir, si la persona que está realizando la actividad sigue cumpliendo un rol necesario o no. Y es muy fácil, como el ejemplo que les daba hace unos momentos. Nosotros tenemos el departamento de marketing, pero de marketing, no, de hosting, o sea, de alojamiento de páginas web y servidores y todo eso. Hoy por hoy es un departamento mucho más chico, pues ya no requerimos las mismas 10, 15 personas que a lo mejor en un inicio, ¿no? Pues justamente es eso, poder tener la revisión de estas responsabilidades y que sigan vigentes. Vamos a seguir. Esta parte me la voy a saltar porque es un poco larga la conferencia y quiero que sí veamos el tema de contratación, ¿ok? Ahora sí vamos al tema de contratación que fue para lo que vinieron. ¿Cuáles son los elementos clave que yo debería de considerar en mi proceso de contratación? Pues bueno, hablando de la planeación, el poder yo definir los perfiles de puesto, claro que fue prácticamente el 90% de la plática que acabamos de ver, ¿no? El poder yo decir cuál es la persona indicada, literal como si hiciera en su carta Santa Claus. Yo quiero que mi colaborador tenga tantos años de experiencia y sepa hacer tal cosa y tal cosa y viva a tantos kilómetros del centro de trabajo y sea hombre o mujer y tenga tal edad, poder definir perfiles de puesto claros. Y esto no significa que si no le llega a ninguna persona que cumpla al 100% con los estándares que nosotros fijamos, el proceso de contratación deba de pararse, ¿no? Por supuesto que no.
hay que nosotros priorizar cuáles son los elementos que puedo prescindir. A lo mejor yo definí que en mi perfil de trabajo necesito trabajar con mujeres de 35 años, pero no me llegó ninguna mujer de 35 años, me llegaron hombres de 35, 40 y mujeres de 30 y 29, pero que cumplen con los demás elementos de nuestro perfil de puesto. Por ejemplo, a ver, no es una mujer de 35, es una mujer de 29 años, pero que tiene los 2 años de experiencia que le pido en manejo de personal y trae tales certificaciones. Por supuesto que sí le puedes dar entrada. Ahora, es una persona de 35 años, mujer, pero que no tiene la experiencia que yo estoy requiriendo ni las certificaciones, pues por más que cumpla ese pequeño detalle de la edad, pues no le vamos a decir si ven a arruinar todo mi equipo de trabajo, por supuesto que no. Debemos de generar un reclutamiento estratégico, es decir, claramente nosotros, si vamos empezando con nuestro emprendimiento, con nuestro crecimiento, no vamos a poder delegar el 100% de las actividades, es un crecimiento gradual, pero sí tenemos que entender cuáles son los puestos que requieren mayor atención, o incluso si nosotros ya tenemos una empresa un poco más grande, en donde estemos teniendo una rotación de personal un poco elevada, pues no vas a ponerle, o no es correcto llevar un proceso de contratación tan pesada si tu urgencia es inmediata. Y se los digo tal cual. Por ejemplo, en restaurantes. Los restaurantes en Querétaro tienen una rotación de personal del 200%. Es altísima. Evidentemente, los puestos que más rotan o los que más se van son garroteros y meseros. Garroteros, ayudante de mesero. Esos son puestos que se van de verdad una o dos veces a la semana. Hay salidas. Si tú llevas un proceso de contratación muy pesado con esos puestos, jamás vas a cubrir esas vacantes. En cambio, con elementos clave como gerentes de restaurantes o de sucursal, líderes de área, chef, lo que sea, o sea, puestos con un nivel de responsabilidad, pues sí, la necesidad de establecer un proceso de contratación más pesado es muchísimo más lógico, ¿no? A ver, me voy a gastar un dineral, estar llevando un proceso de contratación con una agencia o con mi encargado de recursos humanos o lo que sea, cada vez que se va un mesero, porque se va una vez a la semana uno, que si estoy contratando gerentes, ¿no? Obviamente el gerente tiene una responsabilidad mucho más elevada y en teoría debería derrotar menos ese puesto. No estoy diciendo que con los puestos de nivel de importancia o de nivel de responsabilidad menor no se deba de llevar un proceso, por supuesto que no. Siempre debe de haber un proceso, sobre todo cuidando los aspectos legales, pero la cantidad de recursos que se gasta en cada uno, pues sí es diferente por el nivel de responsabilidad y de impacto en nuestras responsabilidades. Yo sí tengo organigrama, pero no ando. Pero ando manejando, perdón. No se preocupen, los que anden manejando no tienen, no se preocupen por responder, no se me vayan a estrellar. ¿Y cómo nosotros debemos de llevar este proceso de encontrar el perfil indicado? Pues bueno, hay algunos elementos que deben de tomarse en cuenta. En primer lugar, un proceso de reclutamiento, es decir, que nosotros podamos eh, comunicar al mundo que necesitamos o que tenemos la necesidad de contratar personal. ¿Cómo lo hacemos? Pues depende mucho del personal que nosotros necesitemos, ¿verdad? Si nosotros necesitamos un personal a nivel directivo, gerencial, con cierto nivel educativo o con cierto nivel de experiencia, rara vez nos va a funcionar un anuncio en algún segmento del periódico o radio. Si nosotros estamos buscando personal con alto nivel de responsabilidad y liderazgo, las mejores herramientas son las digitales, bolsas de trabajo digitales como ¿cómo se llama? Glassdoor es una, ahorita les digo las demás. Este, Portales digitales como por ejemplo LinkedIn funcionan muy bien para el reclutamiento de estos perfiles un poquito más ejecutivos y con nivel de liderazgo mucho más alto, o por la mera recomendación de algunas bolsas de trabajo. Puestos operativos que tengan una responsabilidad menor y sobre todo un nivel de preparación menor, funcionan muy bien, o grupos de Facebook, y eso también anótenlo, porque es información privilegiada que nosotros usamos en nuestros procesos de contratación. Entonces, de verdad les va a servir. Puestos de liderazgo, portales digitales como LinkedIn o Glassdoor o ese tipo de lugares.
puestos con un nivel menor de preparación, grupos de Facebook, páginas de Facebook y anuncios de radio. Eh, Puestos completamente operativo y con un nivel educativo de primaria o secundaria trunca, funcionan muy bien periódicos y sobre todo lonas impresas en las áreas de trabajo. Esas son las tres fuentes de reclutamiento más comunes y que mejor funcionan y sobre todo menos costosas, porque por supuesto que hay muchísimas, hay agencias de reclutamiento, hay organizaciones que se dedican a esto, pero sí cobran. Nosotros podemos enfocarnos en trabajar con estas que son un poquito más baratas. El hecho de yo entrar a un portal de reclutamiento como este que les platico de Glassdoor o usar esta red social de LinkedIn, pues a ustedes realmente no les genera un costo o un costo muy bajo. Los medios impresos hoy por hoy son mucho más baratos de lo que eran antes. Un anuncio clasificado en estos periódicos de contratación de personal es mucho más barato de lo que creen. Y el hecho de que nosotros podamos imprimir una lona bien impresa y colocarla en nuestro establecimiento, indicando que requerimos personal, insisto, es mucho más barato. Entonces, estos tres canales de comunicación con el mundo para poder empezar a reclutar son los que yo recomiendo para que ustedes empiecen a trabajar y empiecen a contratar personal, ¿ok? Una vez que yo lleve este reclutamiento, requiero poder entender con quién estoy hablando. Y para esto usamos dos herramientas. El primero es la entrevista estructurada. El método STAR, ahorita se los platico, está buenísimo y les va a funcionar muy bien. Pero en esta entrevista estructurada requerimos saber mucho más de lo que por lo general preguntamos en las entrevistas, ¿no? Las entrevistas casi siempre son las mismas. A ver, platícame de tu trabajo anterior, cuál es tu mayor defecto, cuál es tu mayor virtud. Y siempre te responden lo mismo. Ay, es que mi mayor defecto es que soy súper obsesivo con mi trabajo. No puedo dejar de pensar en el trabajo. Es más, a veces hasta me quedo de más, ¿no? Híjole, trabajo mucho, es mi mayor defecto. Tu mayor virtud, híjole, soy súper comprometido. Todo el mundo responde lo mismo en una entrevista de trabajo. Es más, a los que han ido o hemos ido a entrevistas de trabajo respondemos lo mismo, siempre. Entonces empecemos a trabajar con estructuras de entrevistas de trabajo que nos permitan obtener más información más allá de la obvia, ¿no? ¿Cuáles son estas estructuras? Pues el poder conocer cuáles son los planes a futuro de la persona, el poder conocer cuáles son sus requerimientos en cuanto a sueldo, en cuanto a jornada de trabajo, en cuanto a prestaciones, el saber si tiene dependientes económicos o no, el saber cómo le fue en su anterior trabajo y por qué ya no está trabajando ahí, porque si todos somos tan maravillosos como decimos, ¿por qué estamos saltando de trabajo en trabajo, no? Hay algunos elementos que sí intervienen, pero pues hay que ver cuáles son. Además de eso, quiero saber cuáles habilidades tiene, si tiene alguna certificación, si requiere de alguna ayuda extra, alguna capacitación. Todo esto debe de venir en una estructura de entrevista. Eh, Nosotros en Grupo Concepto manejamos una estructura de entrevista de trabajo con 137 preguntas. No significa que las 137 preguntas las hagamos, pero significa que tenemos guías para poder identificar o para obtener información importante. Si quieren esta guía de 137 preguntas, se las podemos pasar sin ningún problema. Más adelante viene en mi correo para que nos la puedan pedir, pero sí quiero decirles algo. Esta entrevista de trabajo puede no llegar a funcionar si no tienen cuidado con aplicar el método STAR de manera adecuada. ¿Cuál es el método STAR? Pues bueno, son siglas para hablar de cómo nosotros debemos de estructurar la pregunta. Lo primero es saber la situación o poder establecer una situación específica. Déjenme decirles un tip. Nosotros no podemos recordar e inventar una historia al mismo tiempo, ¿ok? Es imposible o muy difícil que nosotros podamos inventar mientras recordamos. Podemos inventar algunos detalles, pero la historia se va a distorsionar y lo vamos a notar. Entonces, en el momento en que nosotros estemos realizando una estructura de trabajo y estemos preguntando por experiencia, debemos preguntar por situaciones específicas. En nuestras siglas, S de situación muy específica. Les voy a dar un ejemplo. Por favor, dime cuál fue el mayor reto de trabajo que tuviste en el área de atención a clientes. Estás ya preguntando sobre una situación específica. ¿Lo quieres hacer más específico? Pero platícame sobre una situación o algún conflicto que hayas tenido que manejar en el área de atención a clientes
en los últimos 6 meses. Mucho más específico. Híjole, se va a poner a responder. Ah, pues yo hace 6 meses estaba trabajando en el área de atención a clientes de un hospital. Platícame cuál fue la situación. Bueno, pues es que la persona se enojó porque su seguro no pasaba y no sé qué tanta cosa. Tarea. ¿Cuál era tu tarea en ese momento? ¿Ok? ¿Cuál era la responsabilidad que tú tenías? Pues bueno, mi responsabilidad en ese momento en el área de atención a clientes era atender y responder las dudas. Yo tenía la tarea o la responsabilidad de poder dirigir al cliente a la mejor área, cualquier cosa. A, actitud. ¿Cuál actitud tenías tú y qué actitud tenía el cliente? Ah, yo tuve una actitud bueno, en todo momento calmada y y resolutiva, pero el cliente en todo momento estuvo súper hostil. Estamos preguntando cosas muy específicas. Y R, resultado. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Ah, es que lo que pasó fue que el cliente estaba muy hostil y enojado porque yo no le podía dar respuesta. ¿Y qué hiciste tú? Pues yo me enojé más y no, le aventé una silla, ¿no? Pues bueno, nosotros ahí en esa parte estamos identificando elementos claves en la comunicación que me permiten descifrar cómo es el comportamiento de esa persona. Si me dice que en un primer momento estuvo tranquila, pero que después se desató su furia total porque la persona estaba hostil, pues yo ya sé que esa personalidad es de alguien completamente voluble y que puede explotar, ¿no? Pero por eso es importante que nosotros establezcamos estos procedimientos y esas metodologías. Les platicaba en nuestro esquema de estructura, nosotros tenemos estas preguntas que ustedes pueden utilizar para que puedan llevarlo mucho más fácil. Ahorita al final viene mi correo y los que quieran, por favor, pídanme. El siguiente proceso en este tema de contratación es el hecho de las evaluaciones psicométricas. ¿Cuántos de ustedes aquí, y esto no es reto ni mucho menos, no es común o tan común que las empresas lo lleven, o sobre todo empresas pequeñas, esto lo llevan ya corporativos un poco más grandes, pero ¿cuántos de aquí han participado, por lo menos haciendo o recibiendo la prueba, en una prueba psicométrica? ¿Cuántos de ustedes han aplicado o han participado en una evaluación psicométrica? Una persona, bueno, los que hayan participado en estas evaluaciones psicométricas pueden responderme y decirme, y no me dejarán mentir, son pruebas muy pesadas. Hay pruebas que son más de 180 preguntas, hay pruebas que son de 30, pero son pesadas porque además de eso estás tú enseñando una parte muy personal, tu tema psicoemocional lo estás dando a relucir. Entonces, también me podrán decir, si les han dado los resultados o platicado los resultados, que las evaluaciones psicométricas son una herramienta súper, súper complicada de mentirle y es una herramienta que te da un reflejo de la personalidad tremendamente real. Yo al momento de responder una prueba psicométrica estoy enseñando la parte más interna de nuestro ser, estamos enseñando la parte que solemos ocultar. Ahorita les paso el correo. Las pruebas psicométricas ayudan muchísimo y yo les recomiendo, y no solo les recomiendo, de verdad, se los pido de corazón, cuando ustedes estén aplicando un proceso de contratación, sí entrevisten, pero también apliquen evaluaciones psicométricas. Y tú me vas a decir, Fer, pero es que yo no soy psicólogo como tú. Claramente hay personas que no son psicólogas y que requieren aplicar tema de evaluación psicométrica. ¿Cuál es la solución para esto? Pues bueno, número uno, hay páginas de internet y portales de internet muy económicos que te pueden permitir aplicar estas evaluaciones psicométricas. Por ejemplo, psicométricas.mx. Búsquenlo. Creo que la prueba te sale 600 pesos. Y vienen un chorro de pruebas. Oye, Fer, pero yo no sé qué prueba aplicar. Mira, no te preocupes. Ahí vienen explicaditas, pero de todas maneras yo te voy a decir cuáles son las pruebas que yo te recomiendo aplicar. Prueba MOS, MOSS, que mide capacidades de comunicación y liderazgo. Prueba LIFO, LIFO, que mide capacidad de liderazgo y 16 factores de personalidad, 16 FPS, que mide
mide justamente eso: capacidad de comunicación, de supervisión, tolerancia ante la frustración. Bueno, esa es una de las herramientas, psicométricas.mx. El problema de psicométrica.mx es que pues vas a tener que esforzarte un poco más en poder interpretar los resultados, porque sí te los da y te los da medio explicaditos, pero pues bueno, te los da como si te los estuviera explicando en hebreo, un poco complicado. La otra herramienta pues es contratar una agencia de contratación o de psicología organizacional, pero bueno, pues eso es mucho más cara. Entonces, yo con lo que les recomiendo es que usen psicométricas MX. Y quiero aclararles algo, ¿eh? No, yo no trabajo con psicométricas.mx, no me pagan, no es publicidad. Sin embargo, sí, mi trabajo ahorita a ustedes es poderles ofrecer las mejores herramientas para que realicen el trabajo. Si fuera un tema de conveniencia, pues les digo que me contraten a mí, ¿no? Pero no, si quieren, contrátenme, me van a hacer muy feliz. Pero sobre todo me haría mucho más feliz que ustedes puedan llevar este proceso de contratación de manera sana. Y si ustedes en este momento no pueden contratar a una agencia, utilicen las herramientas que tienen a la mano, ¿ok? El tema de toma de decisión colaborativa: los miembros de trabajo que estén inmiscuidos en el tema de contratación deben de también, por lo menos, tener voz y voto, o por lo menos voz, en la toma de decisión. ¿A qué me refiero? Sí, yo soy dueño de la empresa o líder del equipo de esa área de trabajo, pero no solamente de mí depende que contrate. Yo a lo mejor no voy a estar pegado la cantidad de tiempo que los colaboradores con la persona que estamos contratando. Entonces, pues poder tomar en cuenta la opinión de miembros claves de los equipos de trabajo, pues ayuda mucho. En este esquema de la pastelería que estábamos hablando, hago pasteles, contrato un chef, voy a empezar a contratar cocineros, pues evidentemente sí necesito un poco la opinión del chef sobre la persona que estamos contratando, porque al final de cuentas él va a trabajar con esa persona todos los días, ¿no? Durante por lo menos 1, 2, 3, 5, 20 años. Entonces llevamos el proceso tomando en cuenta los puntos de vista de nuestros colaboradores. Orientación y onboarding, lo que yo les decía en un principio. No podemos hablar de un proceso de contratación si no hablamos de un proceso de adaptación, de inducción, de aceptación de nuestro esquema y de nuestro ambiente de trabajo. Por lo mismo tengo que orientar a la persona, decirle qué hacemos, cómo lo hacemos, capacitarlo, enseñarle las áreas, presentarlo a su equipo de trabajo, procurar que ese equipo de trabajo lo acepte. Onboarding, pues que esa persona se sienta justamente a bordo, que se sienta comprometido, que sienta que es parte de algo más grande. Cuando nosotros sentimos que nuestras actividades tienen un fin con nivel de trascendencia adecuado, es cuando empezamos a sentirnos parte de ese trabajo y cuando nos da gusto pertenecer. Y eso de trascendencia suena súper sangrón y súper filosófico, pero no se requiere necesitar hacer un cambio tremendo en la... A ver, pensamos en trascendencia, voy a acabar con el hambre en el mundo y con la maldad, ¿no? No, pues eso, a lo mejor en mi esquema o en mi organización, pues yo no voy destinado a eso, pero sí podemos empezar a enseñarle lo que estamos haciendo a la gente de manera más trascendental. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo un restaurante. Mi fin es más allá el que la gente se siente y coma. Por supuesto que sí, mi misión es mucho más allá de eso. Mi misión es hacer que la gente pase un buen rato, mejorarles el día. Sentirnos trascendente es impactar en la vida de los demás. Y no se refiere únicamente a hacerles un cambio tremendo en sus esquemas o en su vida, ¿no? Significa hacer alguna contribución, aunque sea pequeña, en ese proceso o con esa persona. Entonces, empecemos a buscar cómo enseñar a nuestros colaboradores que el trabajo que están haciendo importa e impacta y tiene un impacto en la vida de las personas. Insisto, no me refiero a que hagan un cambio excepcional, pero sí, a ver, mira, el mero hecho de que yo venda helados y poder ver que la gente se pone contenta cuando se lo come, o sea, llegaba toda nefastiada, harta, y se va contenta, hablamos de trascendencia porque pudimos impactar. Y el seguimiento y evaluación continua. El hecho de yo poder identificar si el trabajador que contraté está haciendo bien las cosas, si no las está haciendo bien, por qué no las está haciendo, y el hecho de poder identificar si nuestro colaborador se está adaptando a nuestro trabajo. Y para esto ya viene un tema legal. Ya hablamos de algunos de los puntos clave para poder contratar, ya les dimos algunas herramientas para poder reclutar,
ya les vamos a pasar su esquema de estructura, su estructura de entrevista, ya hablamos de algunas herramientas y sobre todo dónde conseguir las pruebas psicométricas. Ahora vamos a hablar de algunos elementos 100% legales y clave que ustedes tienen que tener sumo cuidado al realizar una contratación, ¿ok? Debemos de tener un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo es completamente necesario para tener regulada nuestra actividad empresarial y debemos de tener un contrato de trabajo formal que formalice la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos trabajando con una persona y le estamos dando un salario y tiene una relación de trabajo subordinado con nosotros, ya estamos hablando de una relación de trabajo. No importa si ustedes no firmaron contrato, no importa si ustedes no dieron prestaciones, ya hay relación de trabajo, ¿ok? Y esto es importante, porque si no llevan una relación de trabajo formal, el colaborador, primera es difícil que se sienta parte de la empresa, pero también esa situación los puede meter en problemas a ustedes. El hecho de no tener en la formalidad a sus trabajadores y colaboradores los deja en una situación muy riesgosa, los deja muy disponibles o muy a la deriva ante demandas laborales, ante situaciones muy complejas de accidentes de trabajo. Es muy complejo que ustedes lleven una relación y muy peligroso que ustedes lleven una relación de trabajo si no la llevan de manera formal. ¿Cómo la formalizamos? Pues bueno, algunos elementos, pero sobre todo el contrato de trabajo. Nosotros en un contrato de trabajo debemos de indicar el nombre y si es necesario la nacionalidad de nuestro trabajador y del empleador, o sea, nuestro nombre, el nombre del colaborador, mi nacionalidad y la nacionalidad de nuestro trabajador. Debemos establecer la duración de relación laboral, ahorita lo vamos a ver. Debemos de describir precisa y muy objetiva las tareas y responsabilidades que tiene el trabajador. Y quiero que seamos o entender esta parte muy importante. Estas descripciones son enunciativas, mas no limitativas. La relación de trabajo indica que para que se considere un trabajador, tiene que haber una relación subordinada, es decir, que yo le indique a la persona qué y cómo hacer su trabajo, qué trabajo tiene que hacer y cómo hacerlo. Entonces, si yo pongo un listado de tareas y responsabilidades en el contrato de trabajo y se me va alguna, o se me olvidó alguna, o en ese momento no la tenía, y el trabajador llega muy confiado, no, yo no voy a limpiar los baños, o yo no voy a hacer, no sé, alguna actividad dentro de lo razonable, ¿no? Porque no venía en mi contrato, pues bueno, la respuesta es, sí, claro, no venía en tu trabajo, pero tienes una relación laboral conmigo y la relación laboral es subordinada. Por lo cual, mientras yo no te pida hacer algo que atente contra tu salud o integridad o controlar a alguien más, no te pida hacer algo ilegal o inmoral, tú tienes que obedecer, tú tienes que realizar la actividad que yo te esté dando. Esto de inmoral es complicado, ¿no? Porque, bueno, la moralidad a veces es un poco personal, a lo mejor lo que para mí es moral, para ti no, pero bueno, en general esas son las herramientas, esos son los elementos, ¿no? Que la orden o que la instrucción que le estés dando no atente contra sí mismo ni contra alguien más y no ponga en riesgo su salud o su integridad. Mientras no sea inmoral o ilegal, debe de hacerte caso, aunque no venga en esa descripción de puesto o en esa descripción laboral. Debe de indicar también el lugar o los lugares de trabajo, es decir, en dónde vas a estar trabajando, en qué centros vas a estar trabajando, con quiénes vas a estar trabajando. La duración de la jornada laboral, es medio tiempo, es mixto, es jornada completa, debe de venir. Tiene que venir la forma y monto del salario. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Y qué días y en dónde me vas a pagar? Y esto no se refiere solamente al salario monetario, también a las prestaciones que nosotros estamos ofreciendo, adicionales obviamente a las de la ley. Ahorita vemos las de la ley, pero si nosotros queremos indicar que tienes vales de despensa, vacaciones extra, lo que sea, también se tiene que indicar en el contrato. Y condiciones de trabajo, beneficios y políticas de la empresa. Muchas veces lo que se hace eso es que se agrega un anexo en donde ponemos la normativa de trabajo, el reglamento de trabajo, las políticas generales y el perfil y descripción de puesto, ¿no? Pero bueno, esos son los elementos que por ley sí o sí tienen que venir en un contrato de trabajo. Y este contrato de trabajo tiene que estar firmado. Lo que nos recomiendan últimamente nuestros abogados laborales y el Centro de Conciliación y Arbitraje y todo eso
es que los vayan a firmar a las juntas de conciliación al arbitraje, que vayan a llevar este proceso de contratación en conjunto con ellos, porque ellos llevan registro de las actividades que se van generando y de esta manera ni tú ni el trabajador pueden incurrir en una falta y decir, ay, no es que eso no venía en mi contrato. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que lo vayan a hacer por allá también. No tiene costo, ¿eh? Después viene el registro ante las instituciones. A lo mejor esto ya lo saben, pero bueno, se los contamos porque justamente la práctica se llamaba ABC de contratación de personal y pues bueno, lo tienen que saber. Nosotros por ley tenemos que tener registro ante dos instituciones. El IMSS, que es la institución que se dedica a la previsión social, de seguridad social, se dedica a ver que los trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo, que sí se les esté pagando el salario correspondiente a la ley, que cumplan con sus obligaciones obrero-patronales, y también el IMSS tiene ahí un tema de participación en la administración del tema de las aportaciones obrero-patronal hacia el Infonavit, en donde también tenemos que darlos de alta. Son estas dos cosas. Una vez que nosotros damos de alta a la persona en el IMSS, accedemos a una cosa que se llama Sistema Único de Autodeterminación. Aquí no traigo un ejemplo, pero pueden buscarlo. Este sistema único de autodeterminación es el sistema por el cual es el sistema por donde el IMSS nos da seguimiento acerca de nuestras obligaciones patronales y de las del obrero. Es decir, nosotros hacemos el registro de la dispersión de nómina, de cómo pagamos, de lo que no pagamos, del descuento de las horas de trabajo, si de repente, bueno, o sea, si la persona no se presentó a trabajar, pues no se le paga el día, todo eso. Es un sistema un poco complicado de utilizar, pero bueno, los que empiezan a contratarlo y sobre todo ya tengan 10, 15 trabajadores, lo van a tener que llevar. Derechos y obligaciones del trabajador, que de hecho también debe de venir en los contratos de trabajo. El trabajador tiene el derecho de recibir salario en tiempo y forma, un ambiente de trabajo seguro y saludable y prestaciones de ley y contrato. Este ambiente de trabajo seguro y saludable se refiere también un poco al tema de la NOM 35, que es el hecho de poder tener control sobre los riesgos psicosociales de los ambientes de trabajo. Es decir, literalmente que mi colaborador no esté en riesgo emocional por pertenecer a mi organización. Eh, a ver, estrés en el trabajo siempre va a haber, pero el hecho de que esté controlado y sobre todo que no incurramos a temas de acoso laboral y de ese tipo de cosas, pues bueno, es justamente a lo que nos referimos. Y el empleador debe o tiene la obligación de pagar el salario acordado, proporcionar un entorno seguro y otorgar las prestaciones de ley. Y en este momento tengo que decirles algo que si no sabían, deben de saber. La Ley Federal de Trabajo en México está diseñada para darle mucho más apoyo al trabajador que al patrón o al empleador. ¿Por qué? Porque la ley considera que el trabajador está en una posición desfavorable frente al empleador. El empleador es el dueño de los medios de trabajo, el empleador es el que contrata, el empleador es... Y entonces la ley establece que la ley federal de trabajo tiene que cuidar mucho más al trabajador que al empleador. Y eso a nosotros como empleadores, como dueños de nuestras empresas, sí les tengo que confesar que nos pone a veces en una situación muy complicada, porque tenemos que cuidar a nuestra empresa y tenemos muchas responsabilidades patronales, pero el hecho es que no importa si lo sentimos injusto o no, lo tenemos que cumplir. Y si nosotros no tenemos cuidado en cumplir con estos tres elementos que son los más básicos que nos indica la ley, pues vamos a tener un conflicto muy serio a nivel legal con nuestros trabajadores. Y déjenme decirles algo, todo el mundo le tiene pavor al SAT, a que me caiga una auditoría del SAT, a que el SAT, todo el mundo tiene mucho miedo al SAT. Pero si hay una institución que es muy agresiva en la manera de llevar sus auditorías, el cobro de las obligaciones y procesos de litigio, es el IMSS. Y el IMSS, a final de cuentas, es el que cuida o vela por la seguridad social de los trabajadores. Hay algunas otras instituciones como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero el IMSS, a final de cuentas, es el organismo que cuida que tú como patrón estés pagando estas prestaciones y tus obligaciones patronales. Entonces, pues mejor seamos cuidadosos y llevemos nuestras cosas en orden y en paz para no tener conflicto ni con nuestros colaboradores ni con las instituciones. Prestaciones por ley y normas de seguridad. Prestaciones por ley, vacaciones acaba de subir de 6 a 12 días tras el primer año. ¿Qué quiere decir? Cumplo un año, tengo que
darle 12 días de vacaciones a mi colaborador. Ahora también están buscando que la jornada de trabajo se reduzca, me parece que a 40 horas, todavía no lo aprueba, pero bueno, eso también va a afectar a las empresas y a los trabajadores. A final de cuentas, pues vamos a tener que cambiar la manera en la que trabajamos. Prima vacacional, 25% del salario normal de la persona se tiene que entregar. O sea que si yo gano 100 pesos en vacaciones esos 12 días, me tienen que dar 25 pesos, además de mi salario. Aguinaldo, todos sabemos el famoso aguinaldo, tus famosos 15 días de salario al año. También les adelanto que están buscando aumentar estos 15 días a 20 o 30. Entonces, a lo mejor en unos meses esto queda un poco obsoleto y serán más de 15 días de salario al año. Estos 15 días de salario al año son proporcionales a los años, a los meses del mes. Este, es decir, yo trabajé 6 meses, me tienen que dar 7.5 días bueno, 7 días de salario. ¿Ok? O sea, son proporcionales a los días de trabajo. Y días de descanso, semanales y obligatorios por ley. O sea, nosotros tenemos que tener a nuestro trabajador con un día de descanso, en teoría son los domingos, pero si trabaja el domingo, se le tiene que dar una prima dominical, que es un 100% de su salario. Entonces, pues bueno, hay que considerar ese tipo de cosas. También hay que considerar la jornada de trabajo, que es lo que veíamos arriba, que se tiene que integrar en el contrato de trabajo. Una jornada diurna dura máximo 8 horas diarias. O sea, las jornadas de trabajo normales. Ahora bien, sobre todo si las personas quieren descansar los sábados o 2 días de la semana, suele agregarse un poco de horas a esta jornada, pero bueno, es otro tema. Nocturnas son máximo 7 horas diarias, o sea que en la noche trabajamos un poco más. Jornada mixta, o sea, diurna y nocturna, máximo 7.5 horas diarias. Y lo importante aquí es el tema de las horas extras. Las horas extras se deben de pagar un 100% más del salario correspondiente por la hora. O sea, quiere decir que si yo a la hora pago 100 pesos, si un colaborador trabajó una hora extra, pues por esa hora le tocarían sus 100 pesos normales y sus 100 pesos eh, como remuneración por la hora extra. Y estas horas extra también tienen algunos límites. No pueden ser o no puedes hacerlo más de 3 horas al día, o sea, no puedo hacer 4 horas extras en un día, o sea, máximo tres, y no pueden ser más de 3 veces a la semana. O sea, si yo hice lunes, martes y miércoles horas extra, el jueves ya no puedo. Estas jornadas de trabajo también están sujetas a revisión y puede que cambien. Lo que va a generar un mayor nivel de responsabilidad y de carga laboral y de nómina en el patrón, pero bueno, ya resolveremos. Aquí me voy tantito atrás para hablar de la duración de relación laboral. Nosotros cuando hablamos de duración de relación laboral, tenemos varios esquemas, ¿no? El primero es la duración indeterminada o indefinida, es decir, yo no le pongo fin. ¿A qué se refiere? Pues, o sea, que si yo te contrato hoy, pues no tienes una fecha límite para terminar tu trabajo. Esa es la más normal. Después viene por eventos, es decir, por alguna situación específica o proyecto específico. Por ejemplo, ahora que están de moda las Olimpiadas y el Mundial y todo eso, pues te contrato lo que dure el evento. Por temporada, pues contratas por temporada, por ejemplo, los Liverpool, si tienes departamentales, te contratan por temporada en tema de fiestas, de salario, perdón, de fiestas, o Navidad y todo eso. Pero las tres que a nosotros más nos importan es la de duración indefinida de trabajo, con duración por capacitación y contrato a prueba. Yo les recomiendo mucho que cuando ustedes contraten, lo lleven con mucho cuidado y aprovechen todo el tiempo que les permite la Ley Federal de Trabajo de ampliar esta prueba o este momento de poder identificar si la persona que contrataste es la indicada o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tú puedes firmar un contrato a prueba, que son máximo, me parece que 180 días. El siguiente contrato de capacitación, sus 180 días, y entonces, pues bueno, tú ya vas teniendo un esquema de poder. No, son 3 meses. La duración máxima de contratación por capacitación son 3 meses y la duración máxima de contratación por
por un periodo de prueba son 3 meses. O sea, puedes llevar 6 meses un trabajador sin que lo contrates de manera formal. Yo no les estoy diciendo esto para que sean unos tiranos y ya cumplieron los 6 meses y ya los despidas. No, por supuesto que no. Lo que les estoy diciendo es que usen estos 6 meses para poder ver si la persona que están contratando es la indicada y la idónea. ¿Ok? Y una vez que se terminan estos 3 meses, pues bueno, firmar su contrato por tiempo indeterminado. Si no lo firman, en automático pasa por tiempo indefinido. Pero bueno, mejor lleven la relación lo más controlada que puedan y firmen. Y una vez que nosotros terminamos de trabajar con el tema de contratación de personal, ya voy a apurar porque nos queda poco tiempo, hablamos del tema de capacitación y desarrollo. Necesitamos generar conocimiento y por lo mismo tenemos que ver qué es lo que va a hacer la persona y qué necesita saber la persona. Si yo requiero tener una capacitación por medio de agentes externos, es decir, capacitadores externos, si requiero certificadores como alguna NOM o alguna certificación en White Belt o en ISO 9001 o la que yo quiera, pero justo poder capacitar, justo poder identificar y analizar las necesidades de capacitación, que es esto que ven aquí, análisis DNC, análisis de necesidades de capacitación. Programar la capacitación, generar sesiones de capacitación y medir el progreso. Es decir, que nosotros podamos enseñar a la persona a hacer el trabajo para que efectivamente contratamos. Ya me estoy yendo muy rápido porque ya nos queda poco tiempo, pero bueno. Motivar el conocimiento, es necesario que nosotros recompensemos y reconozcamos que las personas que contratamos están intentando superarse, es decir, empecemos a motivar que la gente, si quiere estudiar una segunda carrera, pues apoyarlo, si quiere llevar algún proceso de certificación, apoyarlo. Feedback constructivo, ¿qué quiere decir? Que bueno, sí podemos corregir, pero sobre todo corrijamos con una visión hacia el fortalecimiento. Qué diferente es decirle, ay, ¿por qué es todo mal? No te sale nada bien, te pasas, ¿por qué te contraté? Estás todo tonto. A decirle, oye, fíjate que lo que estás haciendo no es la manera correcta, se hace así, 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 y esto es como debe de salir, pues bien diferente, ¿no? Y bueno, terminamos justo a las 11, que creo que es lo que tenemos de tiempo máximo. La conferencia es, la verdad es que puede ser mucho más larga y extensa, pero la idea tampoco era que ustedes se sintieran como muy abrumados con lo que les veníamos a decir y que pudieran empaparse un poco de este tema que es muy amplio. Yo soy Fer Sandoval, aquí tienen mi número de teléfono y mi correo electrónico. Por favor, yo sé que pudieron quedar muchas dudas o que quedaron muchas dudas, ahorita a lo mejor podemos responder algunas, pero todas las demás que no contestemos y sobre todo para esto que les decía de la estructura de entrevista, escríbanme y yo con gusto se las doy y cualquier otra pregunta que se pueda generar, pues con gusto la contestamos. Si ya no hay ninguna otra pregunta, podemos partir. Si hay alguna pregunta, aprovechamos este tiempo que nos queda y la respondemos con muchísimo gusto.